Muy bien, buenas tardes con todos. Siendo las 14 horas con 32 minutos del día viernes 3 de mayo del año 2024, presentes desde la sala de audiencia virtual de la sede Contumasá de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número 267 del año 2022. Proceso penal seguido en contra de los ciudadanos Adolfo Edgar Ángeles Ramos, Roberto Eugenio Gastiaburu Nakada, Percy Vladimir Salvatierra Laura y Carlos Hugo Valdivia Urrutia, todos como presuntos autores del delito de desaparición forzada en agravio de Walter Munarriz Escobar. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Muy buenas tardes, magistrados. El que habla Milton Felices Prado, fiscal provincial de la primera Fiscalía Provincial Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, con los datos ya señalados en la audiencia anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. No hay actor civil constituido en el presente proceso. Pasamos a verificar la acreditación de los señores abogados defensores. Defensa del señor Adolfo Edgar Ángeles Ramos. Señores jueces, muy buenas tardes. Continuando con la defensa técnica de Adolfo Ángeles Ramos, el abogado Jean César Sumaeta Segura, con los demás datos ya señalados en instalación del presente juicio oral. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, señor abogado. Defensa del señor Roberto Eugenio Gastiaburu Nakada. Señor presidente, buenas tardes y a quienes se integran a la sala, así como al señor fiscal y demás asistentes a esta audiencia. Quien habla es Guillermo Godoy Lagones, abogado defensor del acusado Roberto Eugenio Gastiaburu Nakada, con los datos que obran en autos. Muchas gracias, señor abogado. Defensa de los señores Percy Vladimir Salvatierra Laura y Carlos Hugo Valdivia Urrutia. ¿El doctor León se encuentra? Sí, señor magistrado. Su acreditación, por favor, doctor. Correcto. Gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes. Asumo la defensa de forense de Carlos Valdivia Urrutia, el abogado Eóster León Yarico, así como del acusado Percy Vladimir Salvatierra Laura, con los datos consignados en la audiencia que precedió. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor abogado. Vamos a verificar la concurrencia de los señores acusados. Empezamos con el señor Adolfo Edgar Ángeles Ramos. ¿Se encuentra? Doctor Sumaeta. Estoy comunicándome en un minuto, por favor. Bien. Pasamos entonces con el señor Roberto Eugenio Gastiaburu Nakada. Buenas tardes, señores magistrados. Roberto Eugenio Gastiaburu Nakada, identificado con DNI 09883882. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. El señor Percy Vladimir Salvatierra Laura, ¿se encuentra? Señor Salvatierra, ¿nos escucha? Active su micro, por favor. Buenas tardes, señor magistrado. Percy Salvatierra Laura, con DNI 21865138. Muchas gracias, Gracias. señor Salvatierra. El señor Carlos Hugo Valdivia Urrutia. Muy buenas tardes, señor magistrado. Carlos Hugo Valdivia Urrutia, con DNI 066-38-155. Muy bien. El señor Adolfo Edgar Ángeles Ramos, ¿se conectó? Todavía, ¿no? No, señor magistrado, no está Bien. conectado en la plataforma. Bien, en todo caso, el doctor Sumaeta, quien es su defensa privada, asume la representación de su patrocinado, doctor. ¿Sí? Es conforme, señor juez. Muy bien. Dicho esto, entonces, encontrándose todas las partes presentes y debidamente representadas para este juzgamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy.
Señor fiscal, correspondía escuchar los alegatos finales por parte del Ministerio Público. ¿Se encuentra preparado para presentarlos? Sí, señor magistrado. Correcto. ¿Va a necesitar compartir pantalla probablemente, señor fiscal, o no? Sí, sí, señor magistrado. Señor Quería su especialista, por autorización. favor, brinde las facilidades al señor fiscal. Más o menos, ¿cuánto tiempo estima usted que le va a demorar, señor fiscal? Entre 30 a 45 minutos, señor magistrado. Bien, correcto. Siendo así, entonces, estando al estadio del presente juzgamiento, vamos a ceder el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público para efectos de que exponga sus alegatos finales en el presente proceso. Lo escuchamos, señor fiscal. Puede iniciar. Muchas gracias, señor magistrado. Previamente, señor fiscal, doctor Sumaeta. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, bueno, creo que faltaba oralizar algunos documentales o la declaración de alguien. No, Ya, ya gracias. nada. Señor fiscal indicó que no tenía más pruebas que actuar, igualmente las defensas. Se estaba viendo un tema de declaraciones previas, señor magistrado, pero ya declararon los imputados, Claro. ¿no? Los acusados. Claro, así es. Bien, inicie, señor fiscal, lo escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. Un momentito, por favor. ¿Se logra visualizar, señor magistrado, si me permite? Sí, sí, señor fiscal. A ver, para compartir el total, permítame un momento, por favor. A ver. Vamos a compartir. No me permite pasar. La diapositiva, por favor. Tiene que, doctor, que no está proyectada, tiene que pasarlo con el puntero para pasar a la siguiente. A ver, permítame, por favor. Estoy tratando. Voy a dejar de compartir. No. A ver. Bueno. A ver, intentaré de nuevo. Correcto. ¿Se puede divisar? Sí, señor fiscal. Correcto, señor magistrado. La Fiscalía inicia los alegatos finales en el expediente número 267-2022. Mamá, ya regreso. Estas fueron las últimas palabras que escuchó doña Gladys Escobar Candiotti de su hijo Walter Munárriz Escobar el día 19 de marzo del año 1999. El último día que lo vio con vida, antes de ir a una reunión de cumpleaños. Luego de eso, Walter fue detenido por la policía de la comisaría del Ircay, llevado al calabozo y al parecer desaparecido hasta la fecha.
Señores magistrados, el agraviado Walter Munarriz Escobar era un joven de 19 años de edad, estudiante del segundo ciclo de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad de Huancavelica, que lamentablemente, con fecha 19 de marzo del año 99, aproximadamente a las 20 horas, en compañía de sus hermanas Gladys y Eric Munarriz Escobar, acudió a una fiesta de cumpleaños que se realizaba en la discoteca Los Cipreses de la ciudad del distrito del Ircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica. Posterior a esta fiesta, aproximadamente a las 4 de la mañana del día 20 de marzo del citado año, Walter Munarriz Escobar, en aparente estado de ebriedad, se dirigió al hospedaje Los Manolos a fin de visitar a un amigo inquilino del hospedaje. Sin embargo, por error, ingresó a una habitación de una pareja de huéspedes e intentó ingresar a otra habitación donde se hospedaba Patrick Janet Mendoza Flores, esposa del alférez PNP Claudio Tomás Gutiérrez Velázquez, donde al darse cuenta del error pidió disculpas y procedió a retirarse. Empero Patrick Mendoza Flores, al suponer que se trataba de un ladrón, acudió a la comisaría del IRCAI a denunciar lo sucedido. Mientras tanto, Walter Escobar fue detenido por unos huéspedes. En ese contexto, señores magistrados, en atención a la denuncia, a las 4:15 del citado día, el efectivo policial, Gunter Guaresma Ramos, de la comisaría, se constituyó al hospedaje Los Manolos y detuvo al agraviado Walter Munarriz Escobar, trasladándolo a la comisaría del IRCAI para seguidamente ponerlo a disposición y custodia del acusado Adolfo Edgar Ángeles Ramos, quien se encontraba de turno y se desempeñaba como oficial de informes y auxilios de la citada comisaría, no elaborándose el parte policial ni registrándose la detención en cuaderno alguno en dicho momento. Seguidamente se apersonó a dicha dependencia policial la propietaria del hospedaje Los Manolos, en este caso la señora Mauro Romeo de Raez, acompañada de su hermano Máximo Romero Bendezú, quien al darse cuenta de que se trataba del joven Walter, a quien conocía como un muchacho sano, indicó al acusado Jorge Edgar Ángeles Ramos que no formularía denuncia en su contra y que lo dejara en libertad retirándose de la comisaría. Luego, el acusado Edgar Ángeles Ramos dio cuenta de todo lo ocurrido a su jefe inmediato, a su hoy coacusado Roberto Eugenio Gasteruna Nakada, quien ese entonces desempeñaba el cargo de capitán, capitán de la comisaría del IRCAI, quien al tomar conocimiento de lo ocurrido verificó que el agraviado Walter se encontraba sentado en una de las bancas de la sala de prevención de la comisaría. Posterior a ello, aproximadamente a las 5:30 del mismo día, el acusado Roberto Eugenio Gastiberún Nakada, conjuntamente con los acusados Percy Vladimir Salvatierra Laura y Carlos Hugo Valdivia Urrutia, salieron desde la comisaría del IRCAI con dirección a la mina Julcani y Jochajasa, retornando aproximadamente al mediodía del indicado día. El mismo 20 de marzo del año 99, al tomar conocimiento de la detención de Walter y que no retornaba a su domicilio, acudieron a la comisaría del IRCAI Gladys Justina Escobar Candiotti, madre del desaparecido, así como Gladys Munarriz Escobar, hermana, ¿no? En ambos casos fueron atendidos por el acusado Adolfo Edgar Ángeles Ramos, quien negó que el agraviado continuaba detenido en dicho establecimiento policial, indicando que ya había sido dado de libertad, pero no brindó una información cierta sobre su paradero. Es en ese contexto, desde el 20 de marzo del año 99, se desconoce el paradero del agraviado y los acusados en forma conjunta, señores magistrados, se han negado en dar una información cierta y real sobre el paradero del agraviado Walter Munarriz Escobar. Es así que con fecha 22 de marzo del 99, la señora Gladys Justina Escobar Candiotti, ante la desaparición de su hijo, recurrió a efectuar la denuncia verbal ante la Fiscalía Provincial del IRCAI y la fiscal a cargo, Silva Montero Meléndez, quien se negó a atenderla, manifestándole que regresara en el plazo de 60 días.
Es por ello que el mismo día, 22 de marzo del 99, presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en la comisaría del IRCAI, y el 23 de marzo denunció la desaparición de su hijo ante la Fiscalía también provincial del IRCAI, señalando como responsable al personal que se encontraba de turno en la comisaría del IRCAI. Asimismo, se presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo de Huancavelica con relación a la desaparición de Walter. Del mismo modo, señores magistrados, se continuó con la búsqueda del agraviado y se recurrió ante diversas instancias nacionales e internacionales sin obtener conocimiento sobre el paradero del agraviado hasta el día de la fecha. Señores magistrados, señores jueces del colegiado, en el presente caso se ha demostrado tanto la materialidad del delito, así como la responsabilidad de los acusados, más allá de toda duda razonable, la acción típica, antijurídica y culpable en contra del agraviado Walter Munarriz Escobar. Como dijimos en el alegato de apertura, señores jueces del colegiado, en los hechos expuestos y debidamente acreditados, se configuran todos los elementos que conforman el tipo penal del delito de desaparición forzada, estipulado en el primer párrafo del artículo 320 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1351, que establece que el funcionario o servidor público o cualquier persona con el consentimiento o adquisiencia de aquel que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha privación de libertad, a dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 30 años, en habilitación conforme al artículo 36, incisos 1 y 2. Señores magistrados, como es bien sabido, la desaparición forzada es una conducta grave que implica la violencia múltiple, simultánea, de derechos humanos. En términos generales, se ha reconocido que la desaparición forzada implica una violación del derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a la personería jurídica, a no ser sometido a tortura o a tratos crueles e inhumanos y a la vida. Para que se configure este delito, deben estar presentes los siguientes elementos, conforme se puede apreciar en pantalla. Primero, es que se prive a una persona de su libertad de manera legal o ilegal. Asimismo, como segundo elemento, que la privación de libertad haya sido cometida por agentes estatales o particulares que actúen con autorización, apoyo o adquisiencia de estos. Y como tercero, que se niegue la privación de la libertad ha tenido lugar o se oculte la suerte o el paradero del personal. En esas líneas, señores magistrados, podemos apreciar que el detenido, el agraviado, fue privado de su libertad el 20 de marzo del año 1999 por el efectivo PNP del IRCAI, Gunter Cuaresma. Asimismo, inmediatamente fue trasladado a la comisaría del IRCAI y no se registró la detención que se ha efectuado por parte de este efectivo policial. Como segundo elemento, la participación de los agentes policiales. Tenemos que estos han sido miembros que estaban de turno en la comisaría del IRCAI el 20 de marzo del 99, en el cual a partir del momento en que el agraviado fue trasladado a la comisaría del IRCAI, se encontraba bajo custodia de los efectivos policiales de la comisaría del IRCAI. Es decir, señores magistrados, los efectivos policiales tenían una posición de garante frente al agraviado, siendo la última vez que fue visto en vida en la comisaría del IRCAI por parte de la señora Maura Romero de Raez, propietaria del hospedaje Manolo. Esto bajo custodia y posesión de garante de los efectivos policiales de la comisaría del IRCAI. Sobre estos hechos, señores magistrados, no obra documentación de liberación, conforme también se ha podido advertir en el plenario cuando se interrogó a los miembros de la policía. Asimismo, aproximadamente a las 5:30 horas del día 20 de marzo del 99, salieron desde la comisaría del IRCAI con dirección a la mina Julcani y Jochacasa, presuntamente a realizar una visita inopinada, retornando aproximadamente al mediodía de la comisaría del IRCAI. Conforme a este hecho, señores magistrados, también era un indicio fuerte que también pasaremos a desarrollarlo más adelante. Desde dicha fecha se desconoce el paradero del agraviado. Y frente al tercer elemento de negarse a dar información cierta sobre el destino o paradero de la víctima, los acusados en forma conjunta negaron que Walter Munarriz Escobar continuó detenido y bajo su custodia.
brindando una información inexacta o que no se ajusta a la verdad que presuntamente fue dado de libertad. Sin embargo, no obra documento que acredite que el agraviado ha sido dado de libertad, toda vez que hasta la fecha se desconoce el paradero de la víctima y figura como desaparecido. La posición de garante frente al agraviado, por lo tanto, la carga de dar una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido a la presunta víctima y desvirtuar su presunción de responsabilidad. Sin embargo, los citados acusados se han negado a dar una información cierta sobre el paradero del agraviado. Señores magistrados, dentro del tipo objetivo nos solicita este tipo de delito que puede ser un funcionario o servidor público o cualquier persona que actúa con el consentimiento o adquisiencia de él. Dentro del sujeto pasivo puede ser cualquier persona. En relación al tipo subjetivo es doloso, conforme lo señala nuestra normativa especial. En el presente caso, señores magistrados, se ha corroborado que el agraviado Walter Munarriz Escobar, el 20 de marzo del año 99, en el hospedaje Los Manolos, fue detenido por el personal policial y llevado a la comisaría del IRCAI, donde estuvo privado de libertad, por lo que el primer elemento constitutivo de la desaparición forzada, que es la privación de libertad, se encuentra satisfecho. También está acreditada la participación de los acusados. Si bien el acusado Gunter Guaresma Ramos, actualmente fallecido, inicialmente detuvo al agraviado, lo cierto es que una vez puesto a disposición de la comisaría, el agraviado permaneció privado de la libertad de forma continua hasta su desaparición. Inicialmente bajo conocimiento de Edgar Ángeles Ramos, luego de Eugenio Gastebrú Nakada, en su condición de jefe de la comisaría, y luego por los acusados Percy Vladimir Salvatierra Laura y Carlos Hugo Valdivia Urrutia, para luego los acusados en forma conjunta negarse en brindar información cierta sobre el paradero de la víctima, así como negaron a los familiares de Walter Munarriz Escobar que éste continuó detenido bajo su custodia, brindando una información inexacta o que no se ajusta a la verdad, ya que presuntamente había sido puesto en libertad. Sin embargo, no obra documento que acredite que el agraviado había sido dado en libertad, toda vez que hasta la fecha se desconoce el paradero de la víctima y figura como desaparecido, siendo la última vez que fue visto en la comisaría de IRCAI por parte de Maura Romero Ráez. Esto bajo custodia y posición de garante de los efectivos policiales de la comisaría de IRCAI, en este caso de los acusados, de quienes en la fecha de los hechos laboraban en dicha comisaría y tomaron conocimiento sobre la detención del agraviado. Tenían la posición de garante frente al agraviado, por tanto la carga de dar una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido, presunta víctima y desvirtuar la presunción de responsabilidad. Sin embargo, los citados acusados se han negado en dar información cierta sobre el paradero del agraviado, por lo que también este segundo elemento constitutivo de la desaparición forzada, que es la negación de la información cierta del paradero del agraviado, se encuentra satisfecho. Señores magistrados, ya se ha señalado cuál es la ley aplicable al presente hecho. Vamos a irnos a las sesiones. Señores magistrados, habiéndose realizado las fuentes de prueba, los órganos de prueba y los elementos de prueba a nivel de juicio, se ha logrado encontrar contradicciones sobre este aspecto. Ya la normatividad internacional nos señala cuáles son los supuestos sobre la desaparición forzada. Sin embargo, para ahondar un poco sobre este punto, sobre qué ha pasado con el señor Walter Munarriz Escobar, a nivel de plenario se ha escuchado las declaraciones de los hoy acusados, dentro de los cuales se tiene estos aspectos importantes que se tiene que tener en cuenta. En la sesión del día 28 de noviembre de 2023, en la tarde, fue el interrogatorio del señor Ángeles Ramos, quien dijo que tenía el cargo de oficial de informe y auxilios, cargo que le dio el capitán por orden verbal. Por ende, también se acredita lo señalado en la acusación. Dentro del minuto 6 señala que eran 3 efectivos del PNP que se encontraban de turno, su persona, Cuaresma Ramos y Percy Salvatierra. El minuto 6:57 nos señala que a 5 minutos antes de las 4 de la mañana lo despierta Cuaresma y le indica que Patrick se apersonó a la comisaría solicitando apoyo debido a que le habían aprendido una persona y lo mandaba a constatar.
y cuando está en su turno de facción, esto a las 4:15 aproximadamente, regresa Cuaresma con el detenido, dándole cuenta que lo intervinieron en la puerta del inmueble por una persona civil y es por eso que lo trae y lo hace sentar en la guardia de prevención debido a que quiso entrar al domicilio de una persona y luego al cuarto de la señora Patrick Flores, diciéndole que la señora va a venir después para esclarecer los hechos. Este punto también esclarece los hechos señalados en la acusación. En el minuto 9:1, a Ramos indica que le pidió que haga su parte, a lo que increpó Gunter, que estaba cansado y que después lo haría, dejándolo ahí al intervenido y se fue a descansar a su dormitorio. Posteriormente, a un aproximado de las 4:20 a 4:25, se persona la señora Maura Romero en compañía de su hermano Máximo. Este hecho también acredita lo señalado dentro de la acusación, en el cual no existía un documento que acredite el ingreso del agraviado a la comisaría. En el minuto 10 refiere que lo entrevistó al agraviado, preguntándole por qué había ingresado, a lo que no le respondió. En el minuto 11:45, la señora Maura le menciona que no va a formular denuncia y le pregunta si se lo puede llevar, a lo que le responde Ángeles que sí se lo puede llevar. En el minuto 12:18 le señala a Ángeles a Maura que va a dar cuenta al capitán, donde fue y le tocó la puerta, momentos en los cuales salió el capitán y le dio cuenta. En el minuto 13:25, el capitán le pregunta si había alguna denuncia, a lo que Ramos le dice que no había ninguna denuncia. En el minuto 13:40, el capitán pregunta si había alguna parte, a lo que increpa Ramos que no había ningún parte, reconociendo también este punto, lo que se había señalado entre la acusación, que no había algún documento que acredite el ingreso del agraviado. Dentro del minuto 16:58, ante la pregunta del Ministerio Público de quién interpuso la denuncia, manifiesta que nadie formuló la denuncia y al precisarle este ministerio que si el PNP Cuaresma le señaló quién había puesto la denuncia, refirió que no hubo denuncia y que solo había pedido apoyo porque aprendieron a una persona. Este aspecto es muy importante, señores magistrados, de tener en consideración, ya que por máximas de la experiencia sabemos que cuando una persona presenta la denuncia, es esta persona la que va a sentar la denuncia inmediatamente. Y los efectivos policiales también saben por reglamento que debe tomarse este procedimiento, y más aún sabiendo los años de trabajo que venían realizando estos acusados. Dentro del minuto 17:40 se pide que señale qué pasó después que vino Cuaresma con el detenido. Dijo que lo trajo y sentó en la oficina de prevención. Dice, yo le dije que formule su parte en calidad de qué me está poniendo a disposición y a pedido de quién. Y Cuaresma le dijo que la señora va a venir a las 7 a.m. para esclarecer, refiriendo a la señora Patrick. Sin embargo, precisa que la señora no se apersonó hasta que terminó su turno a las 7 de la mañana. En el minuto 19:25 se le pregunta si habían otros detenidos en la comisaría del IRCAI, a lo que menciona que sí había 2 detenidos. En el minuto 4:45 el capitán despierta a Salvatierra para que vaya a despertar a Valdivia, quien se encontraba de franco durmiendo fuera de la comisaría. Y en el minuto 28:19 refiere que con relación a las partes, un parte que en ese entonces no se formuló al día siguiente por orden del capitán por temor a la sanción disciplinaria para subsanar esta negligencia en la parte administrativa. En el minuto 29:5 en la sanción disciplinaria se llega a establecer que las partes se hicieron posteriormente y se le impone la sanción correspondiente. Sobre este punto, señores magistrados, también se efectuó preguntas por parte del colegiado, donde se aprecia en el minuto 30:55 que se le señala que usted indicó que 3:55 aproximadamente el oficial Cuaresma le dijo a la señora Patrick Flores se había personado a la comisaría para decirle que habían aprendido una persona. Por ese motivo le dice a Cuaresma que vaya a revisar. En el minuto 32:58, Cuaresma en ese momento le indica que era la señora Patrick, era quien pidió el apoyo. Sin embargo, ahora nos dice que la señora Maura Romero dijo que no iba a poner la denuncia. Como sabía que la señora Maura era la persona que iba a poner la denuncia, eso también fue una interrogante que se hizo por parte del colegiado. En este extremo, la señora Patrick iba a poner la denuncia porque usted le hizo caso a una persona que no puso la denuncia. Dijo esto en el minuto 35:20 y respondió, en este caso, Ángeles pensó que era un malentendido y que a su criterio posteriormente hablaría con la señora Patrick para decirle que no era un delincuente. Esto es lo que ha señalado pues el señor Ángel.
En el minuto 36:26 se le pregunta a usted cuando le da cuenta al capitán, usted da la orden por encima del capitán, de alguna manera se le da a entender este punto. Si usted informó al capitán de la decisión que usted había adoptado de decir a la señora Maura, refiere que ahora sí recuerda que fue a darle cuenta al capitán que le dijo a la señora que podía llevárselo al agraviado. Asimismo, dentro de la declaración muy puntual ya del acusado, Roberto Eugenio Gastuburu Nakada, dentro del minuto 48:6, refiere que un día antes del hecho había recibido una llamada telefónica del coronel Lingán que debía hacerse una patrulla en la mina Julcani y en la comisaría de Cochacás. Sobre este aspecto, argumento de defensa de los abogados defensores, nunca se acreditó dicha llamada telefónica, ya que era inusual y no se había dado que con un vehículo que estaba abandonado en la puerta de la comisaría salga exactamente ese día a las 5 de la mañana cuando hubo un desaparecido, ¿no? Lo que da mucho que entender. En el minuto 48:53 refiere que se levantó 10 para las 5 y el suboficial Ángeles le dio cuenta que la señora Maura había ido y no sentó denuncia. Dentro del minuto 54:46 se precisa que la comisaría era de barro y los ambientes era la de prevención, dormitorio de oficiales y al costado había un patio que era de una comisaría pequeña. Eso ha narrado el mismo capitán hoy acusado. Dentro del minuto 58:45 se precisa que se ordenó que vaya a traerlo al agraviado porque se salió con otro rumbo. Dentro de la declaración de Percy Rodríguez Salvatierra Laura, es de precisar que el minuto 1:5 refiere que lo levanta el capitán para que vaya a despertar a Valdivia y lo levanta a Valdivia. En el minuto 1:8, a la pregunta si vio al agraviado, dijo que sí lo vio y que al despertar al técnico Valdivia aproximadamente a las 5:40. Dentro de las preguntas de aclaración del colegiado, dentro del minuto 1:10.10, se menciona que vio al agraviado. En este caso, el capitán nos despierta a las 5 de la mañana, señala, me levanta el capitán a las 5:45, vi al agraviado conversando con el capitán. Valdivia vivía a 2 cuadras también, es de resaltar, de la comisaría, dice que fue caminando hasta su cuarto y lo llamé fuerte, dice. Retornó a la comisaría y ya no vio al agraviado. Dentro de la declaración de Valdivia Urrutia, dentro del minuto 1:23:45, señala que cuando llegó a la comisaría después de haberse levantado, ¿qué tiempo le tomó acondicionar el carro? Dijo aproximadamente 10 minutos, haciendo un total de las 5:35 aproximadamente que habrían salido, ¿no? Del día 20 de marzo. Dentro de estas declaraciones de los acusados, señores magistrados, se puede advertir contradicciones en la declaración de los acusados. Dentro del minuto 1:27 y 15, de cuándo se encontraba el agraviado en el interior de la comisaría. Sobre este punto hay contradicciones que han señalado los mismos acusados. Sobre este aspecto, Ángeles refiere que le ordenó traiga al señor Munarriz nuevamente porque salió con dirección a otro lado y no a Pueblo Viejo. En el minuto 1:28 y 42 también se advierten, ¿no? Se advierten las contradicciones respecto a que Valdivia vio en la comisaría el agraviado y respecto a cuando Gastiaburu Nakada ordenó a Urrutia. En el minuto 1:33:50, Valdivia dice que vio al agraviado. Y dentro del minuto 1:34:26, Gastiaburu Nakada dice que ya cuando el agraviado salió, ha visto. La verdad es que cuando yo hablé con el agraviado, en este aspecto también, recuerda ya cuando se le hacen las aclaraciones correspondientes, ¿no? Lo que ve más conveniente. Dentro del minuto 1:37:50 señala que después de 2 días ya sabe quién es el agraviado, en el caso de Valdivia Urrutia. Dentro del minuto 1:38, y este punto ha quedado registrado, que el colegiado advierte versiones contradictorias que ocurrieron en un lugar determinado bajo custodia del personal policial que tenía conocimiento de sus deberes y sobre todo del resguardo de los derechos humanos fundamentales que han referido. Eso es sobre todo en el aspecto de las contradicciones sobre los acusados. Muy sucintamente iremos a pasar, señores magistrados, en la sesión del día 29 de noviembre de 2023, dentro de la declaración de la señora Maura,
confirma la hipótesis planteada por el Ministerio Público en el minuto 15:55, nos refiere que fue a la comisaría acompañada de su hermano Máximo y vio a Walter donde le dijo, ¿qué haces a estas horas? ¿A qué has entrado a mi casa? Y Walter le señaló que fue a buscar a un amigo y le preguntó al PNP Ramos si se lo podía llevar y le dijo que sí. Lo tomó del brazo y no quiso. En el minuto 17:10 señala que Walter era un chico tranquilo, joven, y en el minuto 21:11 señala que la señora Patrick era su inquilina. En el minuto 21:20 señala que no le dijo nada a la señora Patrick. Sobre este aspecto es puntual resaltar también que la señora Maura no tenía conocimiento que la señora Patrick era su inquilina. Solamente fue a pedido de su hermano Máximo por cuanto él tenía conocimiento que una persona había ingresado a su hostal. Dentro de las preguntas del colegiado, entre el minuto 22:44, precisa sobre este punto, ¿no? Que su hermano alquiló el cuarto a Claudio Gutiérrez, que es la pareja o el esposo de la señora Patrick. Dentro del minuto 25, sí, señor magistrado. Sí, diga. Disculpe la interrupción, no es habitual que hagamos esto. Sin embargo, tenemos problemas con el suministro de electricidad. Nos están informando que se va a cortar la electricidad que tenemos ahorita por un generador eléctrico y va a pasar a la electricidad de la empresa que distribuye energía eléctrica aquí en la oficina. Correcto, señor magistrado. Vamos a entrar en un receso de unos 10 minutos, 15 minutos, por favor, ¿sí? Correcto. Para que no se vayan a dañar los equipos electrónicos que tenemos y continuamos con sus alegatos. Las disculpas del caso, señor fiscal, no es algo que habitualmente hagamos. Lamentablemente el día de hoy hemos tenido el corte del fluido eléctrico, parece que ya lo van a restablecer. ¿Sí? 15 minutos, Correcto, señor especialista, por favor. Nos reencontramos a las 3:25, por favor. ¿Sí? Okay. 13:25. Paramos grabación, señor especialista. Muy bien. Siendo las 15:26 del día 3 de mayo del año 2024, reanudamos la audiencia continuada en el expediente 267 del año 2022. Se ha superado el impasse técnico respecto al fluido eléctrico que abastece a la sala de audiencia, bueno, y a todo el edificio donde se encuentra la sala de audiencias de la sede contumazada de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada. Señor fiscal, vamos a continuar con vuestros alegatos. Las disculpas nuevamente se le reitera. Puede continuar usted, señor fiscal. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Se me escucha? Sí se le escucha, señor. Muchas gracias. Continuando. Dentro de la sesión del día 29 de noviembre del año 2023, dentro de la declaración de la señora Maura de Raes, ya específicamente nos quedamos dentro de la pregunta del colegiado, dentro del minuto 22:44, se le señala en este caso que el que alquila este cuarto es al señor Claudio Gutiérrez, esposa de la señora Patrick, es, ¿no?, el señor Máximo. Asimismo, dentro del minuto 25 nos dice: ¿qué voy a denunciar? ¿Qué voy a poner si no se ha pasado? O a insistencia de su hermano fue a poner la denuncia porque Walter entró supuestamente a robar. La señora Maura nos precisa sobre este punto que ella no tenía conocimiento de quién había ingresado a robar y que solamente a insistencia de su hermano Máximo fue a poner la denuncia a la comisaría. En el minuto 26:21 nos precisa este punto, ¿no? No sabía a quién robó, no conoce a la señora Patrick. Sobre estos aspectos, señores magistrados, continuando, ¿se tiene ahí? ¿Se me escucha? Sí se le escucha, señor fiscal. ¿Se logra visualizar, señor magistrado? Bueno, no sé. Sí. Es la diapositiva número 20. Sesión Sí, del día siendo 29 que de noviembre de 2023. estoy con lo mismo que hace rato. Quiero pasar, pero no me permite. A ver, un momentito. Voy a salir nuevamente y lo voy a poner, por favor.
Señor fiscal, puede continuar nada más. Sí, señor magistrado, ¿se me escucha? Sí se le escucha, señor fiscal. Nos quedamos dentro de Gladys, Así ¿cierto? es. Correcto, voy a iniciar un momentito. Correcto, estamos dentro del interrogatorio de la señora Gladys Justina Escobar Candiotti, madre del agraviado. ¿Se me escucha, señor magistrado? Sí se le escucha, señor fiscal. Muchas gracias. Sí, sino que tenía el micrófono apagado. Dentro del minuto 33:27, nos precisa la señora Gladys Escobar Candiotti, madre del desaparecido, que Walter era una persona correcta, buena y querido por sus amigos. Nos dice que cuando falleció su padre, hace 1 año y medio de su desaparición, se puso al frente para apoyarla y era como un padre para sus menores hijos y planificaba con ella todo y traía incluso regalos para sus hermanos en Navidad. El minuto 36:58 nos precisa que Walter estudiaba en la universidad y precisa también en el minuto 37:29 que mis hijos me pidieron permiso para ir a una reunión de cumpleaños, al cual acepté y les dije que vuelvan temprano. Mi hija Gladys volvió a las 11 p.m. aproximadamente y Walter nos señaló en este punto que no volvió a su casa. Dentro del minuto 40:50 precisa que se encontró con Máximo y le pregunta por su hijo, y le comenta que estuvo en la comisaría y que de seguro ya lo iban a soltar porque su hermana Maura había ido y no iba a presentar denuncia. Este aspecto también hace de presente el punto de la acusación en el cual la señora toma conocimiento de su hijo había sido detenido en la comisaría del IRCAI. Es por ello que dentro del minuto 41:40 señala que regresó a la casa del trabajo y preguntó a su hija si había vuelto su hermano, a lo cual le dijo que no volvió. En el minuto 46:40 se precisa que la señora fue a la comisaría encontrándose con el acusado Gasteburu Nakada, a quien le preguntó por su hijo. Sin embargo, este le dijo que se tranquilice y le quiso invitar su gaseosa, refiriendo: no acepté su gaseosa y entré a buscar a mi hijo en la comisaría y encontré a los presos, quienes me llamaron y me dijeron, dentro del minuto 47:25, señora, a su hijo lo han golpeado. Hemos escuchado sonidos fuertes. Parece que le pateaban, trancaban a la pared por casi 1 hora. Luego se hizo un silencio. Al poco ratito lo han arrastrado como un costal de papas, salieron por la puerta de atrás y se fueron en el carro. En este caso, en este extremo, los detenidos le pidieron no le diga a los policías y a nadie, ya que también los iban a desaparecer. Entonces señala, salí sin decir a nadie y me fui donde la fiscal para presentar la denuncia y le comenté lo que dijeron los presos, pero la fiscal dijo que deben pasar 48 horas. Le increpé, ¿cómo va a pasar 48 horas si ha pasado esto? Dentro del minuto 51:28 nos precisa o nos señala que Emilio Torralba Riveros fue a quien le contó lo que pasó y este se movilizó yéndose a Huancavelica, ¿no? A Derechos Humanos, nos señala. Ellos refiere que vinieron y le ayudaron. Todo el pueblo y las comunidades se habían venido en contra de los policías hasta por 3 veces y los policías se habían trancado en la comisaría. En el minuto 53:45 nos precisa que Emilio fue a Huancavelica para que le apoyaran en Comiset, a quienes pidió ayuda. De ellos recogieron lo que había sucedido, incluso hicieron la búsqueda de su hijo. Dentro del minuto 55:23 señala, la verdad, señores, la verdad,
los señores policías saben dónde está mi hijo, yo quiero justicia. Hemos realizado la búsqueda por todos lados. Su hijo Walter le sugirió tener su nueva pareja. Esto nos precisa también el minuto 58:50, ¿no? Porque tenía una relación muy cercana con su hijo, conforme lo ha señalado. En el minuto 1:3:30 señala que me dijeron los detenidos que a mi hijo lo golpearon duro contra la pared. Dentro de las preguntas del colegiado, en el minuto 1:10:50, se le pregunta cómo usted entró hasta la carceleta de los detenidos. Dijo que ingresó sin pedir permiso por la desesperación, no diciéndome nada a los policías de mi ingreso, ¿no? En el cual se aprecia de la constatación in situ la distribución que tenía la comisaría del IRCAI, ¿no? Esto también se va a corroborar con el acta que se ha realizado posteriormente. Tenemos también, y también se ha realizado como órgano de prueba, la sesión de la declaración del testigo Marcos Leónidas Sierra Tueras, en el cual se evidencia contradicciones, ¿no? Recordemos que el testigo Marcos Leónidas Sierra Tueros es uno de los detenidos que se encontraba el día 20 de marzo del 99 en la comisaría del IRCAI. Dentro de su declaración rendida el 22 de mayo del año 99 ante el señor juez del juzgado mixto del IRCAI, actuario y fiscal, firmada por el señor Leónidas Sierra Tueros, ¿no? El juez Víctor Vila y el señor fiscal Luis Jorge Valdivia Grados, reconoce o se efectúa la contradicción dentro del minuto 3:4, en el cual señaló en su declaración que aproximadamente a las 4 de la mañana se despertó su compañero de celda, Raúl Donaires, y me dijo: afuera están pegando a alguien. Estábamos los dos esposados, por lo que nos sentamos en una tarima de cemento. Escuchamos voces, escuchamos gritos, voces fuertes, sollozos de una persona joven. Las voces parecían de personas mareadas por espacio de 20 a 30 minutos. Se escuchaba la voz que decía: no me peguen, no me peguen. Parecía de un joven. Escuché a lo lejos una voz de mujer que decía, una voz tenue que decía: ese es. Pasos fuertes y como si jalaran un costal, como si se arrastrara una silla. Escuchaba unas voces como si discutían. Parecía que eran 3 personas. Sobre este aspecto, señores magistrados, esta declaración, conforme lo ha señalado el testigo Marcos Leónidas, ha sido tomada el 22 de mayo del año 1999. Esta declaración ha servido para que esta investigación llegue a nivel de juicio. Lamentablemente, en este primer juicio, el señor Marcos Leónidas Sierra Tueras cambia de versión y señala a nivel de la sala que no recordaba nada ese día, que ese día no había pasado nada, que él se encontraba durmiendo. Sin embargo, y a lo que es materia de este juzgamiento, ya con fecha 11 de noviembre de este año, ya a nivel de la Corte Interamericana se dispuso que se reabra esta investigación, se tomó nuevamente la declaración, ya habiendo pasado desde el 99 y el 2005, habiendo pasado más de 20 años, se le tomó nuevamente la declaración, en este caso a cargo de la fiscal Nilda Anco Dávila, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía de Huancavelica, quien le leyó su declaración del 22 de mayo del año 1999. Es más, señores magistrados, conforme se ha podido apreciar, se consignó en dicha declaración lo que ha señalado el testigo Marcos Leónidas. En este caso, el señor ha reconocido que al ser la primera vez que estaba en la cárcel, me amedrentaban y yo me asustaba. Eso es lo que ha señalado, ya que personal de la policía venían a chancar la celda donde estaba. Esto sucedió entre 20 veces y me sacaban para que rinda mi declaración en horas de la noche. Era un coronel a cargo de toda la zona, jefe policial provincial de Huancavelica. De esa oportunidad nos decía: vivía asustado en zozobra. Asimismo, quiero precisar que mi ubicación en la fecha el 20 de marzo de 1999, nos preciso, era conforme el croquis que adjunto al presente. En ese acto de declaración adjuntó un croquis de la comisaría, por lo que la persona detenida nunca regresó al calabozo donde me encontraba esposado junto a Raúl Donaires Guamán. Por ende, nunca vi de manera física a esta persona.
y como división era una pared antigua, solo se escuchaba sollozos y quejidos, al parecer de una persona joven, varón, y una voz tenue de mujer que los indicaba diciendo, ese es, ese es. Para mayor veracidad, señaló ahí, dejo un croquis que realicé respecto a mi ubicación que corrobora todo lo que he declarado. Esto es lo que ha señalado nuevamente el señor Leónidas después de más de 15 años. Sin embargo, como es bien sabido dentro del plenario, nuevamente este señor se retracta y dice que ese día estaba durmiendo y que no escuchó nada. Sobre este aspecto, señores magistrados, se ha evidenciado contradicción y se debe tener en cuenta la declaración del 22 de mayo. Y se tiene que tener en cuenta también que este señor Marcos Leónidas Sierra Tuero es una persona profesional, ¿no? Ingeniero de profesión, es una persona que sabe leer, es una persona que tiene estudios superiores, en la cual puede leer todo lo que se le está señalando. Más por el contrario, lo que hace ver en este aspecto es que al señor nuevamente lo han amedrentado para que pueda variar su declaración, ya que el Ministerio Público trató, como es un testigo de parte del Ministerio Público, trató de ubicarlo, pero ha sido imposible encontrar a este señor. Solo el día de la declaración se apersonó en la hora puntual y se retiró y nunca más se supo más nada más de este señor. Seguidamente, señores, tenemos la sesión del 30 de noviembre de 2023, en la cual Hermógenes Mávila Huerta, que es nuestro testigo experto otorgado por el Ministerio Público, quien en ese entonces era experto comisionado de la Defensoría del Pueblo, quien nos señala los aspectos fundamentales dentro de esta investigación. Él, como comisionado, fue una de las personas que inició la investigación frente a la desaparición de Walter Munárriz Escobar, quien nos ha señalado en el minuto 20:20 que lo que les pareció extraño es que a pesar de que ha solicitado la presencia policial, ellos no van a sentar la denuncia. Esto nos señala acerca, ¿no?, de la señora Patrick, quien es la persona que ha sentado esta denuncia. Sin embargo, no se ha personado a la comisaría a sentar esta denuncia. Dentro del minuto 20:36 también precisa que señala que Gunter Ramos decía que les dijo que se acerquen para sentar su denuncia, habida cuenta de que eran las 4 de la mañana, pero sin embargo no se acercaron a poner la denuncia. Dentro del minuto 20:51 precisa que sus funciones como comisionado era verificar los libros, en este caso de registro policial, libro de ocurrencia, libro de denuncia de control de detenidos, porque eso era también función de la Defensoría, verificar los libros, en el cual no registraban absolutamente ninguna intervención. Cuando preguntamos, señala al capitán, dijo que Walter no estaba detenido, ya que solo estaba en intervención para esclarecimiento. Es por ello que no se había consignado, dice. Es más, conocía al joven porque había sido presentado por su hermana y que incluso le había señalado que se quede a dormir ahí porque estaba en avanzado estado de ebriedad. Caso contrario, se le podía llevar en carro a su casa porque la comisaría estaba en Bellavista y el joven vivía en Pueblo Viejo. Dentro del minuto 21:50 precisa que a nosotros, en este informe nos llamó la atención, en primer lugar, que no se haya registrado la intervención de este joven. En segundo lugar, de que las personas que solicitaban la intervención no hayan sentado la denuncia. Y en tercer lugar, se llama la atención que por máximas de la experiencia es muy difícil, por no decir imposible, que un policía al cual no conoce te diga, te llevo en el vehículo oficial a tu casa, ¿no? O incluso te ofrezca un lugar donde dormir en la comisaría. En el minuto 24:31 precisa que el informe ampliatorio 21/129, en el cual se encuentra la responsabilidad de los acusados, eso nos ha precisado. Dentro del minuto 26:10 precisa que también el desplazamiento es inusual, ¿no?, de los miembros de la comisaría. Mover un vehículo el cual está estacionado y que no se mueve dentro de la comisaría o al frente de la comisaría, y justamente ese día se mueve. Asimismo, dentro del minuto 26:10 advierte también la presencia del alférez Claudio, esposo de la señora Flores, ¿no?, quien también tenía el cargo de segundo al mando de la comisaría del IRCAI. Recordemos que este alférez Claudio, esposa de la denunciante, es quien también, a decir de los testigos detenidos, también ha estado dentro de la comisaría el día de los hechos. Dentro del minuto 30:44 habla acerca de su informe 24:99,
el cual señala las conclusiones a las que arribó nuestro testigo experto, ¿no? El cual señala en el minuto 32 con 55, menciona acerca de los detenidos, quienes inicialmente dijeron que no habían visto nada. A unos 3 a 4 días, este señor Guamán sale en libertad, que era uno de los detenidos, y se acerca al conductor de la Defensoría del Pueblo, Alfonso Hernández. Estoy saliendo en libertad, aquí tengo mucho temor, me voy a Lima, pero las cosas no son como les he dicho. Pero llámenme a este número y les voy a decir lo que ha pasado, y le proporciona un número de teléfono. Dentro del minuto 34 con 25 también precisa que nuestro testigo dijo que me dirijo a entrevistarme con el detenido Sierra y él me manifiesta que en efecto lo que el señor Donaides había manifestado era cierto y que esa noche escuchó ruidos, golpes y una voz que decía no me peguen más. Entonces eso fue de pronto un indicio que definitivamente era de carácter sustancial y meritó hacer coordinaciones con la Fiscalía. El presidente de la Fiscalía, el doctor Acosta Ciuas, a quien le manifestaron que la fiscal de ese caso demostraba bastante parsinomia, no había hecho una investigación diligente. Debía haber practicado inspecciones oculares, verificar establecimiento policial, buscando huella con prueba de luminol. Debía haberse constituido en los lugares donde los policías decían haber ido, minas de Julcani y Jochacasa, y que solo se había limitado a tomar declaraciones. Y lo que llamaba poderosamente la atención también señala que era un documento que se dirigía al jefe de la policía, donde le decía que esto se iba a superar y que debía verse el prestigio de ambas instituciones. Esto es lo que era un adelanto de opiniones por parte de la fiscalía que había tomado el caso en aquel entonces. Es por ello que dentro del minuto 38:10 le dijeron otro aspecto también a tener en cuenta que ha advertido el testigo experto dentro de las investigaciones, es que había la señora Lucinda Ponce Silva, dijeron que habían visto a un señor de cabello largo y los policías le dijeron que el joven estaba con cabello amarrado y con gorra. Esto también es un aspecto muy sustancial que ha tenido en consideración el testigo experto, ¿no? Porque todas las declaraciones de los policías hacían referencia a que el día de la intervención y el día de la desaparición, Walter Munarriz se encontraba con una gorra y con el cabello recogido. Recordemos que Walter Munarriz tenía un cabello largo, pero sin embargo, la señora Lucinda Ponce y su pareja Silva señalaron que habían visto a una persona de cabello largo dirigirse con dirección hacia el puente. Dentro del minuto 42:20, el capitán Gasturú Nakada lo notaba demasiado nervioso, incluso derramó lágrimas. En este aspecto, el testigo experto nos señala que como él ha sido uno de los primeros en llegar al punto de investigación seria, pudo denotar también el nerviosismo de los hoy acusados, incluso sobre el ex capitán Gasturú Nakada, que derramó estas lágrimas, ¿no? Dentro del minuto 42:48, señala nuestro testigo que preguntó a Gunther: usted sabe como policía que si hay una persona que denuncia es quien debe asentar, ¿por qué no asentaron? Y dijo que ya hizo su parte y que se ratifique en su parte, y que si había un parte, ¿por qué no estaba consignado en los documentos del común? También le preguntó, pero siempre notó tensos a los acusados. Dentro del minuto 44:56 precisa que notó en todo momento un estado de defensión de los acusados, ¿no? Y precisa que no era muy usual estas visitas inopinadas también en el minuto 47:31, ¿no? De parte de la comisaría, ¿no? No salía a hacer visitas a otros lugares y justo ese día realizan esta visita. Dentro del minuto 48 se advierte que cuando verificó y también hizo su recorrido, nuestro testigo experto pudo verificar dentro del camino que había ductos de chimeneas, ¿no? En el minuto 50:5 dice que Donaire sale en libertad. Ambos me dicen que no había nada fuera de lo común. Mientras yo hacía mis diligencias, este señor se le acerca a mi conductor y alcanza un teléfono para que lo llame. Nuevamente precisa este aspecto. El minuto 54:48 precisa que al alférez Claudio lo sancionaron por abandonar su servicio. Sobre estos aspectos también más adelante se detallará que las personas que estuvieron en servicio de la comisaría fueron sancionados administrativamente. Dentro del minuto 01:48 precisa que puedo reafirmar que cualquier persona que se constituya en la comisaría podría escuchar todo, ¿no? Debido a su área. Debemos entender también que el área, conforme se va a ver más adelante, la precisión, conforme la constatación realizada, el área era pequeña.
Dentro del minuto 1 con 3,55, el testigo experto señala que es inusual este tipo de propuestas, ¿no? De trasladar a alguien, más aún que no tiene amistad, en un vehículo oficial, así como brindar su cama dentro de las máximas de la experiencia. El minuto 1, 4 con 52 precisa que la información de que el agraviado ha sido golpeado es también por el señor Tueros. Dentro de las preguntas aclaratorias efectuadas por el colegiado, dentro del minuto 1.816 precisa que eran 2 detenidos, Donaires y Sierra. El minuto 1.9.25 precisa que se entrevista con Sierra el 25 de marzo del 99 en las instalaciones del IRCAI. Dentro del minuto 1 con 9.25 también señala que se entrevistó con Donaire, me entrevistó en la mañana con los dos y me dijeron que no sabían nada, pero sin embargo, la tarde precisa, ¿no?, que sí le dijeron y le dijeron el número de teléfono. Dentro del minuto 1.1125, el conductor se encontraba a las afueras, es que observa que este señor Donaire sale y le da una nota, entonces regresó a hacer una segunda entrevista al señor Sierra. Dentro del minuto 1.12.15 nos precisa que regresó el 30 de marzo, entrevistó al señor Sierra, quien escuchó golpes y quien inicialmente no dijo nada por temor a los policías. Pero sin embargo, en el minuto 1.14.50, a la pregunta, ¿le expresó el señor Tueros el motivo por el cual no dijo la verdad en la primera entrevista? Dijo que sí. Señala que tenía miedo. Incluso después de la primera visita, el trato era más afable y reitero, señalaba que en efecto era cierto lo que había manifestado el señor Donaires cuando había salido y se había acercado al conductor de mi institución. Seguidamente, señores magistrados, dentro de todo el juicio, a pedido de este ministerio, se ha hecho la inspección de la comisaría del IRCAI, ¿no? Dentro del minuto 1.18 se puede advertir del video que se aprecia un ambiente abierto, el cual era conocido como la prevención, hoy sala de recepciones. Dentro del minuto 3.21 se precisa que el área aproximada de la comisaría era 8 pasos de ancho y 18 de largo, contabilizados por el suscrito, ¿no? En el momento del conteo y de las medidas. Dentro del minuto 4.23 se indica que el efectivo policial donde quedaba el calabozo en el año 1999, se precisa también este aspecto. En el minuto 5.56 se precisa que el calabozo se encontraba al ingreso, costado de la sala de prevención, seguido del cuarto del comisario y al costado del patio. La carceleta tenía una dimensión de 4 metros cuadrados aproximadamente, ¿no? Con lo cual el área que ha tenido la comisaría del IRCAI, que actualmente no ha cambiado en cuanto al área, solamente en cuanto a los pisos. Asimismo, en el minuto 8.11 se le hace presente por parte del Ministerio Público al efectivo policial un croquis de dibujo que dibujó el testigo Leónidas, quien reconoce que efectivamente esa era la distribución de la comisaría. Dentro del minuto 1.15 se precisa que la comisaría no sufrió modificación posterior y dentro del minuto 9.30 se aprecia y deja constancia del dibujo que ha efectuado el ex detenido, testigo Leónidas, en su declaración brindada en el año 2021 ante el Ministerio Público, el cual también surge la interrogante, señores magistrados, y hay que tener en cuenta si esta persona ha realizado su declaración el año 2021 libre, espontánea, como testigo ante el Ministerio Público, en el cual incluso ha realizado un croquis de puño y letra, el cual se nota a todas luces con detalle que ha querido colaborar con la Administración de Justicia y ya que esta persona, conforme también señalan dentro del juicio, no podía dormir. Sin embargo, observamos que cambió su versión en el juicio. Teníamos también en la sesión del 28 de diciembre de 2023 la actuación de la perito Elena María de la RENIEC, en el cual, señores magistrados, nos hace referencia que la RENIEC funciona desde el año 2024, funciona el sistema de logaritmo del ABIS RENIEC, ¿no? dentro de las cuales las huellas dactilares son únicas en perennidad, inmutabilidad y no variabilidad, no habiendo otra identificación con esos datos a otro nombre del agraviado, y el cual nos precisa que se realizó la perenización de fotografías de las muestras dactilares, dedo izquierdo y derecho de la persona Walter Munarriz, correspondiente al año 97. Luego dichas imágenes fueron analizadas y comparadas, concluyendo que la fecha no registran otra inscripción en la base de datos del ABIS RENIEC. Por consiguiente, RENIEC no ha expedido o ha recibido documento alguno con las mismas impresiones dactilares después del año 97. Por ende, se descarta que el desaparecido haya cambiado de nombre u obtenido otro documento
de identidad de la RENIEC, ¿no? Con lo cual también se descarta que Walter Munari Escobar tenga o se haya cambiado de identidad. Tenemos, señores magistrados, la sesión del 11 de enero de 2024, por medio del cual los peritos de la PNP de la búsqueda, encargadas por la Corte Interamericana también y por este ministerio, para poder realizar y ubicar el paradero o qué es lo que ha pasado con el señor Walter Munari Escobar, encontrar el desaparecido. Estos testigos, Florian de la Cruz, el suboficial Paitán y el suboficial Kelly Guamán Pérez, dentro del minuto 14:55, es de resaltar que señalan que se constituyeron a ese lugar en varias oportunidades, peinaron la zona en 3 o 4 oportunidades. En esa ronda estuvo por ahí un pastor, nos precisaron. La gente no quiere dar información, pero como sé hablar quechua chanca, nos señaló, el pastor que pastaba alpacas dijo, tenemos miedo, temor. En eso narra que estuvo detenido en la comisaría de Lícar por alimentos. Cuando lo pasaron, se enteró que estaban policías detenidos. El campesino se puso en un lugar escondido, entonces llega un abogado y se entrevista con uno de los policías, donde le dice, dime la verdad, así, dime la verdad para defenderte. Y en ese sentido le dijo, así ha sido fondeado en el cerro, chimenea, ahí nos cerramos y el campesino se asusta y no se deja ver y se retira del lugar. Cuando narra ese detalle, nos indica ese cerro por protección, no puedo decir quién era el campesino, nos señaló también los testigos, ¿no? En el minuto 20:16, precisa la suboficial Kelly, también reafirma lo señalado por el campesino. Dentro del minuto 21:47, nos precisan que el cerro se llamaría Belenjasa. Dentro del minuto 27:40, se ha indagado que el cuerpo del agraviado habría sido arrojado en uno de los bocatomas del cerro, ahora Belenjasa. Es preciso señalar que en el minuto 1:4:48 se le pregunta cuántas personas han entrevistado para sacar estas conclusiones y precisa que aproximadamente 30 personas. Dentro del interrogatorio también se efectuó interrogatorio al testigo de parte del señor Rúa Belito, quien en este caso sería el mecánico por parte, ¿no?, de los abogados de la defensa, quienes quieren hacer ver a la judicatura que estaba planificado la salida de estos miembros de los acusados el día 20 de marzo a las 5 de la mañana, ¿no?, a estos lugares de Julcani y Jochajasa, por lo cual pusieron a esta persona de Rúa Belito, quien nos ha señalado que nació el 15 de septiembre del año 1964 en Lircay, Angará, Villavista. Trabaja, bueno, actualmente tiene 60 años de edad, mecánico desde los 14 años, prestó servicio al Comamparro, dice, no expide boletas. Dentro del minuto 15:36 nos dice que no sé a dónde iba a viajar, ¿no?, con relación a lo que se preguntó de los hoy acusados. No recuerda también con quién habló, solo hizo mantenimiento que demoró 1 hora y 1 hora y media, mantenimiento de crucetas, parte de tracción al vehículo, no recuerda cuánto le pagaron. El minuto 19:17 se le pregunta por parte del ministerio, el 20 de marzo de 1990, ¿usted recuerda a quiénes atendió? Señaló que no me acuerdo exactamente. El 21 de marzo también del año 90 respondió, menos la fecha. El minuto 2:30 refiere a las características del vehículo PNP de color verde, marca General Motor 4x4, lo cual señala este testigo que sí se recuerda, pero sin embargo es sabido que la marca General Motor no existe. Dentro del minuto 24:08 precisa el testigo que estamos hablando de hace 30 años, no me recuerdo exactamente, los señores dejaron de trabajar, ni recuerdo exactamente. Y obviamente, este testigo a los 60 años, en la actualidad, por reglas de la máxima de la experiencia, no tiene capacidad de recordar hechos, personas vinculados del año 90 a la fecha, considera el Ministerio Público que es imposible. Señores magistrados, para ir ya concluyendo, también dentro del plenario se ha desarrollado y se ha lecturado el informe 77/16, caso 12.602, informe de fondo Walter Munari Escobar y otros, Perú, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual respecto a la privación de libertad y la participación de los agentes estatales, en su fundamento 97, establece que la Comisión
subraya que al encontrarse bajo la custodia del Estado, este tenía una obligación especial de garante de los derechos de Walter Munarriz. En esa misma línea, en su fundamento 112, concluye que la comisión recapitula que no existe prueba documental alguna de la liberación, que los testimonios aducidos por el Estado y que constituyen la única prueba de la alegada liberación de Walter Munarriz Escobar no cumplen con los estándares mínimos de credibilidad. Con base en todo lo anterior, el Estado peruano no logró demostrar la liberación de Walter Munarriz y por lo tanto no pudo desvirtuar la participación de los agentes estatales en su desaparición. Por otra parte, con relación a la negativa de la privación de libertad y de proveer información sobre el destino paradero, la Comisión en su fundamento 119 precisa, la Comisión considera demostrado que las autoridades estatales negaron que Walter Munarriz Escobar continuó detenido bajo su custodia y se abstuvieron de dar información sobre su destino o paradero. En este mismo sentido, en su fundamento 120, concluyó que el Estado no ha ofrecido una explicación satisfactoria sobre lo sucedido a Walter Munarriz Escobar, quien la última vez fue visto con vida, se encontraba en la comisaría de Lircay y por lo tanto no desvirtuó su responsabilidad. La comisión concluyó que Walter Munarriz Escobar fue desaparecido forzosamente, pues como ha sido analizado, se encuentran presentes elementos constitutivos de dicha grave violación de los derechos humanos. Eso es como parte de conclusión. Ahora, dentro de la sentencia del caso Munarriz Escobar versus Perú, sobre este caso, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala en su fundamento 71, con relación a la privación de libertad de Walter Munarriz, no existe controversia respecto a que el 20 de marzo del 99, Walter Munarriz fue conducido a la comisaría de Lircay por presuntamente haber entrado a una habitación de un hospedaje. También es aceptado, nos precisa, por el Estado, que esta detención fue realizada por agentes estatales y que el señor Munarriz Escobar permaneció en estado de privación de libertad y bajo custodia estatal hasta al menos aproximadamente 4:30 de la mañana del 20 de marzo del 99. La Corte estima que esto satisface el primer elemento de la privación de libertad en una desaparición forzada, ¿no? Esto nos señala la Corte en esta sentencia. Del mismo modo, en su fundamento 79 nos precisa, con relación a la intervención de los agentes estatales, esta Corte considera que en el presente caso, la última noticia que se tuvo de Walter Munarriz Escobar es que se encontraba en custodia del Estado. El Estado tenía una posición de garante frente a Walter Munarriz Escobar y por lo tanto la carga de dar una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido a la presunta víctima y desvirtuar su presunción de responsabilidad. Por otra parte, con relación a la negativa de reconocer la detención o proveer información de revelar o suerte del paradero de la persona, asume en su fundamento 85, ¿no?, que el tribunal estima suficiente acreditado que el señor Walter Munarriz Escobar fue detenido en la comisaría de Lircay por agentes del Estado y el Estado no ha demostrado que haya sido puesto en libertad. Por lo tanto, la Corte concluye que Walter Munarriz Escobar fue víctima de desaparición forzada. Señores magistrados, también, ya para concluir, se tiene o se ha desarrollado también el parte policial, el cual se ha emitido por el PNP Adolfo Ángeles Ramos, de fecha 20 de marzo del 99, el cual señaló que el día 20 de marzo se encontraba en servicio como auxiliar de informes y auxilio accidental, ¿no? Es pertinente señalar este documento conforme se ha también discutido en el plenario, el cual a criterio de este Ministerio Público, este parte fue efectuado con posterioridad y también ha sido reconocido por los hoy acusados. Sin embargo, en esta parte, conforme se ha verificado, se quiso poner una hora y una fecha distinta, haciendo ver para el Ministerio Público como la hipótesis, ¿no?, frente a la desaparición de Walter, como ya cubriendo las huellas de lo que habría sucedido de la desaparición de Walter Munarriz Escobar. Tenemos también el informe Macrepol 12-2022, el cual ya ha sido, ¿no?, ha sido con el equipo para realizar la búsqueda de la información sobre el agraviado, el cual se señala que el cuerpo del desaparecido Walter Munarriz Escobar habría sido arrojado en la fecha que fue desaparecido en una de las chimeneas ubicadas, ¿no?, en el cerro Yurajyumi. Eso ya ha sido cambiado. Es lo que también nos precisa en la declaración. De igual manera tenemos el informe 631 del RENIEC, el cual también ya ha sido detallado, ¿no?, que no hay otra inscripción por parte a nombre de Walter Munarriz Escobar, el desaparecido. Tenemos la copia del cuaderno de registro de ocurrencias, que también ha sido oralizado y debatido, de fecha 19 al 23 de marzo, del cual se aprecia que no se registró en dicho cuaderno de detención
la detención del agraviado, tampoco la libertad del agraviado. Dentro del parte 14 también se establece que el suscrito efectuado por Juan Carlos Castellares y la hoja adicional de los actuados de fecha 15 de abril de 2029, suscrita por el mayor César Subiate Domínguez, en el cual se acreditan las sanciones administrativas impuestas a los hoy acusados, a Roberto Gastiburuna Cá y Adolfo Ángeles Ramos, precisando que luego de la investigación realizada no se efectuó ni parte de entrada del agraviado ni parte de salida. Por ende, no existe ningún documento que acredite la supuesta liberación del agraviado. De igual manera, la copia certificada en relación al personal de servicios de la Comisaría del IRCAI del 19 y 20 de marzo del año 99, por medio del cual se acredita la participación y función de los acusados, la copia certificada de la partida de nacimiento que acredita la existencia de la víctima antes de su desaparición, que nació el 5 de marzo del 96, copia certificada de la constancia de estudios del agraviado de fecha 10 de mayo del 99 de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, donde se acredita que el agraviado venía cursando la carrera profesional de Ingeniería de Minas en la Universidad del IRCAI. Asimismo, la copia de los actuados del expediente 21-99 de Huancablica con relación a la queja presentada por la señora Gladys Escobar Candiotti por la desaparición de su hijo Walter Mundar Escobar contra los efectivos de la policía de la comisaría PNP del IRCAI, el cual ha sido también detallado punto a punto por nuestro testigo experto de la Defensoría del Pueblo, el doctor Mavila. Señores magistrados, enumerado los instrumentos con los que cuenta el colegiado para llevar a cabo su pronunciamiento, que son su valoración, con los cuales estamos seguros de que la Fiscalía serán suficientes para motivar su fallo a favor y en honor a la veracidad de los hechos. Por estas razones y consideraciones, solicitamos a su digno despacho declarar culpable a los acusados e imponerle la pena prevista en la acusación. Esta consistente en 20 años de pena privativa de libertad para los acusados Roberto Eugenio Gastebruna Cada, Adolfo Edgar Ángeles Ramos, Percy Vladimir Salvatierra Laura, Carlos Hugo Valdivia Urrutia, asimismo la pena de inhabilitación de 5 años para los mencionados. Respecto, señores magistrados, a la reparación civil, el ejercicio de la acción civil en el proceso penal debe enfocarse en los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual por infracción del deber genérico, de no dañar a otro, por lo cual a nivel de la presente investigación se describe los siguientes elementos. Dentro del hecho ilícito, el delito contra la humanidad en su modalidad de desaparición forzada de personas en agravio de Walter Munarriz Escobar. Dentro del daño causado, tenemos el daño patrimonial y extrapatrimonial. Y dentro de la relación de causalidad, en este caso el daño causado de naturaleza extrapatrimonial viene a ser la afectación a los bienes jurídicos, tales como el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a la personería jurídica, a no ser sometido a tortura, a tratos crueles e inhumanos y a la vida. Dentro del factor de atribución, si la conducta antijurídica es por dolo o culpa, en el caso de autos ha quedado demostrado que la conducta fue dolosa. Es por ello que como daño, por concepto de daño patrimonial, daño emergente y lucro cesante, este Ministerio Público pide por daño emergente 20.000 nuevos soles, así como por lucro cesante 20.000 soles. Dentro del daño extrapatrimonial, daño moral, daño personal, también el Ministerio Público pide por daño moral la suma de 20.000 soles y por daño personal la suma de 40.000 soles, lo que hace un total, el monto señalado, de 100.000 soles, los cuales será cancelado por los acusados conforme se ha detallado en nuestra acusación, ¿no? A razón de partes iguales, ¿no? A los acusados de 25.000 soles para cada uno de los hoy acusados. Con lo cual, se termina la presente oralización del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor fiscal. Respecto de sus alegatos, quería pedirle una aclaración. Parte usted de la premisa de que los acusados en su condición de miembros de la Policía Nacional, el 20 de marzo de 1999, asumieron la condición de garantes respecto de la integridad física del agraviado. Nos menciona de que el señor Ángeles habría recibido al agraviado en la comisaría. Luego, durante la permanencia del agraviado en la comisaría, nos señala usted de que
se apersona el señor Gastiaburuna Cara en su condición de capitán de la policía y comisario del sector, a quien se le da cuenta de la presencia del agraviado. Sin embargo, mencionó usted, acláreme en todo caso si es que he entendido mal, de que luego los señores Valdivia y Salvatierra también asumen la posición de garantes. Pero esta posición de garantes, el Ministerio Público lo hace de manera individual a cada uno de ellos en función al relato fáctico que nos ha efectuado, o es que acaso los 4 acusados, por su condición de miembros de la Policía Nacional, tenían la posición de garantes. Sí, sí, señor magistrado, conforme se ha señalado, estos 4 acusados tenían la posición de garante, ¿no? Uno, porque se encontraban también dentro de la comisaría y al final tampoco dieron respecto una información satisfactoria sobre el paradero de estas personas. Es por ello que el Ministerio Público toma de manera conjunta también la intervención de estas 2 personas, ¿no? Que a criterio del Ministerio Público y como hipótesis ha planteado este Ministerio Público al señor Walter Munarriz Escobar entró, y no hay discusión que haya entrado a la comisaría del IRCAI. Una vez que haya entrado a la comisaría del IRCAI, de acuerdo a lo ya descrito, se habría realizado un acto aparentemente de tortura, por cuanto se ha relatado que existió golpes a esta persona, ¿no? En la cual incluso hubo golpes a la cabeza, eso es lo que se sintió. Y después también se ha relatado que se escuchó un silencio, después se escuchó que jalaban algo y después se escuchó que subían a un vehículo y el vehículo se fue con rumbo a estos lugares, ¿no? Entonces, bajo esa hipótesis, las personas también que habrían participado llevando, en este caso, podría darse los restos del señor agraviado, Walter Munarriz, participación conjunta por los hoy acusados y señalados por su persona. Muy Claro. aparte, ¿no? Muy aparte de no brindar las Pero informaciones correspondientes. Justamente del relato fáctico que usted nos hace, ¿no? Hay una secuencia de hechos, ¿no? Y en esta secuencia de hechos van apareciendo determinadas personas, ¿no? En la secuencia de hechos, al ingreso en la comisaría, bueno, quien trae al agraviado a la comisaría ya ha fallecido, nos dice usted. Pero quien recibe al agraviado es el señor Ángeles. El señor Ángeles tenía la condición de miembro de la policía, pero él no participa del traslado que realizan los señores, o que habrían realizado los señores Gastiaburú, Valdivia y Salvatierra ese día. Él se quedó en la comisaría. ¿No es así? Ahora, los señores Valdivia y Salvatierra, de acuerdo a la correlación de hechos que usted nos indica, aparecen en la comisaría, entendí, luego de los supuestos sonidos que escucharon los señores Donaire y Sierra. Por eso mencionaba si la posición de garante respecto de la desaparición o la posición de garante respecto de la obligación de dar información sobre la ubicación del paradero de la persona. A eso iba. Hay una secuencia de hechos. Señaló usted que los señores Donaire y Sierra escucharon sonidos de golpes, la voz de un joven que decía no me peguen, pero en ese momento del fáctico que usted nos relata, los señores Valdivia y Salvatierra no se encontraban. O acláreme si es que sí se encontraban ya en la comisaría. Sí, conforme, señor magistrado, se ha precisado de la organización de todo lo que se ha actuado, no señalan los nombres de estas personas en estos momentos, ¿no? Porque cuando estas personas ingresan, o bueno, estas personas al momento de que pasa todo este hecho, el señor Valdivia se encontraba pernoctando en otro lugar, ¿no? Alejado de la comisaría. Es por eso que presuntamente cuando se tenía el tema de que iban a salir fueron a llamarlo,
Pero sin embargo, sobre estos aspectos, como se ha señalado por parte del Ministerio Público, existen contradicciones sobre este tema. Lo que hace referencia más el Ministerio Público sobre estos puntos es que estas personas, como miembros efectivos policiales que estaban a aquella fecha, tenían la posición de garante sobre esta persona, ¿no? Dentro de la comisaría, al igual que dar la información correspondiente también y satisfactoria a los familiares sobre su desaparición. Sabemos que Walter ingresó, pero no sabemos qué pasó con Walter después que ingresó a la comisaría. Muy bien, señor fiscal. Una pregunta también respecto de la desaparición. ¿Se ha interpuesto alguna acción en la vía civil? No se ha interpuesto ninguna acción, señor magistrado. Correcto. Lo último, el artículo que tipifica estos hechos, de acuerdo al Ministerio Público, entendemos es el 320 del Código Penal, ¿es así? Pero la inhabilitación que solicita, señor fiscal, nos dice por 5 años, pero para los 4 acusados se les aplica ¿qué incisos del artículo 36? No nos ha indicado eso. A ver, un momentito, señor magistrado. Sí. Sí, dentro del sustento de la determinación de la pena y de inhabilitación, el imputado a los acusados es también sancionado con pena de inhabilitación conforme el artículo 36, inciso 1 y 2, de lo cual en atención a los incisos 1 y 2 del artículo 36, en esa misma línea el artículo 37 que señala que la inhabilitación puede ser impuesta como principal o accesoria, ¿no? En el primer párrafo del artículo 38 establece que la inhabilitación principal se extiende de 6 a 10 años. En este caso, la pena de inhabilitación y máxima de la pena sería pena limitativa de derechos de 6 meses a 10 años. Es eso, señor magistrado, y por el tema del sustento y la determinación de los tercios, la pena de inhabilitación se tendría en el tercio inferior de 6 meses a 3 años y el tercio intermedio de 6 meses a 6 años y el tercio superior de 8 meses a 10 años, ¿no? De los mismos que se tiene en los espacios punitivos, ¿no? Conforme se señala, de 3 a 6 meses. En ese sentido, en vista a la concurrencia de circunstancias atenuantes, carencia de antecedentes y agravantes, la ley de agentes debe imponer la pena de inhabilitación a los acusados dentro del tercio intermedio y finalmente, en atención a al análisis efectuado, imponer a los acusados 5 años de inhabilitación conforme establece los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Correcto. Y finalmente, señor fiscal, la reparación civil de manera solidaria, ¿es así? Correcto, señor magistrado. Bien. ¿Alguna aclaración por parte de los señores integrantes del colegiado? Ninguna de mi parte, doctor. Muchas gracias, doctor Romero. Muy bien. Correcto. Vamos a entrar en un receso. Entonces, se ha cumplido con escuchar los alegatos finales del Ministerio Público. Vamos a señalar fecha para escuchar los alegatos finales de las defensas, así como la propia autodefensa de los señores acusados. De esta manera, para ya entrar a la etapa final de este juzgamiento, se convoca a todas las partes para el día lunes 13 de mayo. Lunes 13 de mayo a las 2:30 de la tarde. Se van a escuchar los alegatos de las defensas. Vamos a empezar, en principio, por los alegatos de los señores Percy Vladimir Salvatierra Laura y Carlos Hugo Valdivia Urrutia. Luego escucharemos los alegatos del señor Roberto Eugenio Gastiaburu Nakada, para finalmente concluir con los alegatos
de la defensa del señor Adolfo Edgar Ángeles Ramos. Concluidos los mismos, escucharemos las autodefensas correspondientes, de tal forma que estaremos en condiciones de emitir, sea la sentencia o el adelanto de fallo correspondiente, el día, señor especialista, 17 de mayo, viernes 17 de mayo. Bien, ya entramos en la etapa final de este juzgamiento. Se convoca entonces a todas las partes, tal como se ha señalado, para el día lunes 13 de mayo a las 2:30 de la tarde. Lunes 13 de mayo a las 2:30 de la tarde. Agradecemos a todos por su concurrencia. Señor especialista, cerramos grabación siendo las 16:22 del 3 de mayo del 2024. Señor Podemos magistrado, retirarlo. Sí, señor doctor León. magistrado, Escuchamos. Sí, doctor. no sería mucho pedir de esta parte procesal, solicitaría su judicatura con mucho respeto, a fin de ejercer una defensa eficaz. Se nos podría proporcionar el audio y video de esta audiencia. Por eso justamente estamos señalando para el día 13, para que haya tiempo suficiente para que se escuche y se analice el audio y el video. Esa es una política que siempre se hace en esta corte. Se les va a facilitar de todo. ¿Bien? Correcto. Gracias, Muy magistrado. bien. Muy bien. Con lo dicho entonces, cerramos grabación, señor especialista, siendo las 16:22 del 3 de mayo del 2024, no sin antes recordar que se convoca a todas las partes para el día 13 de mayo a las 2:30 de la tarde, la parte final ya de este procedimiento. Agradecemos a todos por su concurrencia, podemos retirarnos, señores. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Permiso.